Hola, me llamo Anthony Medina Salazar, soy estudiante de la Universidad César Vallejo de la experiencia curricular Geometría Descriptiva. Y en esta oportunidad, junto a mi equipo, conformados por Hidalgo Aricari Lilia Cristina, Zambrano Guamaní Cristian Daniel, Zabaleta Pimentel Yadira Maciel y Ceballos Montalvo Ana Paula, les vamos a presentar una monografía que nos habla de la geometría fractal. La geometría fractal es un nuevo lenguaje donde se utilizan una variedad de símbolos, un estudio de métodos de dibujos autosemejantes que se basan en diferentes formas geométricas. También está caracterizado por la repetición de diferentes escalas, elementos en un proceso geométrico definido donde sus partes estructurales son básicas. La palabra fractal proviene del verbo franker, que significa romper, y el adjetivo fractus, que significa irregular y fragmentado. Según Benoit Mandelbrot, en 1977 usó el término fractal específicamente para estudiar fenómenos temporales o espaciales continuos que exhiben correlación dentro de un rango de escalas. ¿Cómo evolucionó la geometría fractal? Los fractales fueron descubiertos en 1890 por el francés Henri Poincaré. Sus ideas fueron extendidas más tarde por dos matemáticos también franceses, Gaston Julia y Pierre Faust. Hacia 1918. Se trabajó mucho en este campo durante varios años, pero el estudio quedó congelado en los años 20, para posteriormente ser renovado a partir en 1974 en IBM, y fue fuertemente impulsado por el desarrollo de la computadora digital. El Dr. Mandelbrot, gracias a sus experimentos de computadora, es considerado como el padre de la geometría fractal. Incluso en su honor, uno de los conjuntos que él investigó fue nombrado en su nombre. Todo lo mencionado permitió que la geometría fractal se abriera paso en diferentes áreas, no solo en matemáticas, sino también en un tono más artístico y gráfico que podemos incluso encontrar en la naturaleza que nos rodea, así como también los avances tecnológicos con los cuales contamos en la actualidad le permiten la evolución acelerada de la geometría fractal. Diferencias entre los sistemas de representación geométrica. La notable diferencia entre estas es que la geometría euclidiana no distingue entre el conjunto matemático y un objeto natural. La geometría euclidiana, la cual incluye en sus elementos puntos, líneas, semejanzas, etc., puede ser complejos, irregulares, hasta el punto que no se les puede estudiar ni medir usando la métrica euclidiana. Características de ambos sistemas. Geometría fractal. Los objetos de esta geometría reciben el nombre de objetos fractales por su configuración geométrica, que pueden ser determinadas o indeterminadas, como son los objetos de la naturaleza, que reciben el nombre de fractales salvajes. La geometría euclidiana se ocupa del estudio de las propiedades de figuras en el plano, así como las del espacio tridimensional. Las medidas obtenidas con la geometría euclidiana son denominadas longitud, área o volumen. La conceptualización. La geometría fractal es aquella en la que comúnmente se pueden encontrar conjuntos o se presentan conjuntos que carecen de suavidad. También pueden ser irregulares, fragmentadas, y estas pueden ser halladas incluso hasta en la naturaleza. Por ejemplo, puede estar en montañas, en nubes, en plantas o en diversos materiales. Tipos de sistemas utilizados para las proyecciones. Estos son sistemas que rigen el orden de la vista frontal, horizontal y de perfil acorde al sólido que se esté trabajando, ya sea
en isometría, en militar o en caballera. Existen dos tipos de sistemas de proyecciones. En estos se pueden encontrar el sistema DIN, que es el sistema europeo, o ISO-E, en el cual se considera la vista frontal, horizontal y lateral izquierdo, partiendo desde el primer cuadrante. También se encuentra el sistema ASA, que es el sistema americano ISO-A, que considera vista frontal, horizontal y lateral derecho, partiendo desde el tercer cuadrante. Yo les voy a hablar sobre las características de la geometría fractal. Según Spinadel, en 2009, los fractales son el nombre que se le da a los objetos que carecen de simetría translatoria, también que carecen de la suavidad asociada por líneas, planos y esferas euclidianas. Lo más generalizado es considerar que un fractal es un conjunto que tiene una o varias de las siguientes propiedades, como por ejemplo, tiene autosimilaridad, quiere decir que en cierta parte el fractal es mayor a escala, parece igual, pero no, o sea, distinguimos a cambio de escala. Esto en algunos da una forma exacta, pero no en todos. También su dimensión fractal debe ser mayor que su dimensión topológica. Los fractales no son diferentes en ningún punto. También puede representar en formas de la naturaleza. Según Gerard Cantor, publicó por primera vez en 1983 un conjunto que lleva el nombre, como por ejemplo, tipo de conjuntos excepcionales. Se puede decir que un conjunto de Cantor es el mayor de importancia entre los monstruos de las matemáticas o primeros fractales, que a pesar de ser menos vistosos que otros. La dimensión de Hausdorff es la primera estimación del tamaño de un conjunto y esto nos indica la forma adecuada de medirlo. La cantidad de los puntos para dimensión 0, longitud para dimensión 1, área para dimensión 2, volumen para dimensión 3. Podemos imaginar que la dimensión es como la lente adecuada de un microscopio para ver el conjunto. Como por ejemplo, el triángulo de Sierpinski. Este conjunto fue introducido por Wakley, Sierpinski unos 40 años después que el conjunto de Cantor, como ejemplo de una curva en la que todo punto es de ramificación. La construcción geométrica del triángulo de Sierpinski es la siguiente. Se parte de un triángulo equilátero T a un triángulo que se le quita el triángulo, que resulta unir los puntos medios de sus lados. El triángulo de Sierpinski-T es un conjunto de puntos que quedan después de aplicar este proceso infinitas veces. Hay que observar que el triángulo de Sierpinski se descompone en tres partes, que son correspondientes a los tres triángulos de la primera etapa en su construcción, semejantes al conjunto total de escala. También podemos afirmar que la curva de Koch fue introducida por Helge von Kohn en 1904 y es un ejemplo de una curva que no tiene tangente en ningún punto. También luego reemplazamos el intervalo central del conjunto 1/3 por dos segmentos de la misma longitud, formando así un ángulo de 60 grados. Luego, en cada uno de los 4 intervalos que se han formado, repetimos la operación. Así, sucesivamente, la curva de Koch es el límite de este proceso infinito. Gracias, le paso con mi compañero.
Geometría fractal aplicada en la vida cotidiana. En forma de ejemplo, por medio de los fractales tenemos la posibilidad de estudiar la manera de las nubes. ¿O es que son círculos perfectos? La forma de las nubes está sujeta a varios componentes atmosféricos. Sin embargo, la manera que nos establece el cielo toma algunas veces maneras curiosas. Además, una vez que nos acercamos visualmente a una nube, observamos que está formada por varios fragmentos de nubes, dichos fragmentos paralelamente entre otros, y de esta forma sucesivamente tenemos la posibilidad de además analizar las líneas de una cordillera o acaso estamos con una suma de conos idénticos y regulares. Si tratamos de detectar con una geometría precisa a la manera de las montañas, observamos que no son conos precisos, aun cuando se albergan un orden y una composición competitiva. De allí la necesidad que tuvo Mandelbrot de concientizar la geometría fractal. Geométricamente, los objetos que no son parientes acostumbran a tener entre 1, 2 y 3 magnitudes. Por medio de los fractales tenemos la posibilidad de manifestar una totalmente nueva magnitud, definida por números incompletos que nos permitan detectar irregularidades. Los fractales se utilizan en un enorme conjunto de superficies de entendimiento como medicina, matemáticas, canción, arte, biología, entre otras. En el sector de la telecomunicación se aplica como comprensión de imágenes o la explosión de redes de tráfico de datos. Los fractales además son usados para la ejecución de modelos de áreas naturales, costas, cauces de ríos y montañas, y otros recursos de corte político-social como fronteras entre territorios, divisiones agrarias entre ciudades y comarcas, etc. En las imágenes 1 y 2, una coliflor y la curva de Koch, la zona en el cuadrado rojo es una réplica pequeña de toda la figura. Por siguiente, la figura se repite en sí misma constantemente. Conclusiones. La primera conclusión que podemos decir es que la geometría fractal trata de modelar y describir muchos fenómenos naturales y experimentos científicos, y se ha transformado en pocos años en una herramienta multidisciplinar, utilizada por científicos, médicos, artistas, sociólogos, economistas, meteorológicos, músicos, informáticos, etc. Los fractales no los encontramos solamente en los libros de matemática, sino que también están en la misma naturaleza, quizás con más frecuencia de la que nos damos cuenta. La diferencia entre los sistemas de proyecciones son que uno se ubica más al lado frontal, horizontal y lateral izquierdo, y que el otro se ubica en el tercer cuadrante y toma las vistas frontal, horizontal y lateral derecho. Las características de la geometría fractal tienen iteración y dimensión. Mandelbrot nos enseña una forma distinta de ver la realidad que conocemos, como unas figuras pueden cambiarlo todo, algo que al principio era tomado como una burla. Ahora es una maravilla usado por muchos, tanto por matemáticos, diseñadores y etc.